Buenos días, docentes César Víctor y Ángel Martín y compañeros presentes. Antes de comenzar, me encantaría realizar una pequeña pregunta. ¿Creen que una misma semilla pueda germinar de manera completamente distinta dependiendo del suelo en cual se encuentra? Quiero que esto lo pensemos por un pequeño momento, ¿sí? Dos semillas, idénticas las dos, pero con la misma cantidad de agua, con las mismas condiciones, pueda obtener resultados totalmente distintos simplemente por la composición química de su suelo. Precisamente esta misma pregunta fue la que nos hizo llevar este trabajo. Este es nuestro punto de partida. Hola, me vuelvo a presentar y a mi grupo, que estamos conformados por Fabián Domínguez, Manuel García, Leonardo Barrios, Brian Aguilar y quien les está hablando, Micael Zaragoza. Hoy les estaremos presentando nuestro reporte técnico titulado Análisis físico-químico y cinética de germinación en suelos urbanos. Para desarrollar esta investigación utilizamos como modelo de estudio semillas de la planta cannabis con fines exclusivamente académicos y científicos, no se preocupen, con el objetivo de observar cómo las propiedades del suelo pueden influir en procesos de germinación. A través de este trabajo analizaremos las características físico-químicas del suelo como la humedad y la densidad. Y con esto vamos a ir relacionando nuestros resultados con los principios de la termodinámica y cinética química para comprender cómo estos factores pueden afectar el desarrollo inicial de una planta. Esto analizándolo junto a las gráficas y modelos que vamos a ir presentando. A continuación, mis compañeros les estarán explicando la metodología empleada y los resultados obtenidos. Empecemos. Hola, mi nombre es Fabián Carrión Domínguez y el día de hoy voy a hablar sobre la metodología experimental. Para el análisis del suelo utilizaremos una muestra de tierra vegetal. Primero determinaremos la densidad del suelo. Para ello, secaremos la muestra en una estufa a 105 grados Celsius para eliminar la humedad. Luego, registramos su masa y aplicamos el método de desplazamiento de volumen usando una probeta calibrada. Posteriormente, evaluamos la conductividad eléctrica usando agua destilada, un agitador y un conductímetro, con el fin de conocer la cantidad de sales presentes en la muestra. Finalmente, determinamos el pH del suelo mediante un pHímetro previamente calibrado. Para ello, se elaboró una suspensión homogénea entre suelo y agua destilada. Se dejó reposar y posteriormente se registró el valor correspondiente. Estas metodologías nos permitieron obtener información relevante respecto a las propiedades del suelo analizado. Hola, ¿qué tal? Me llamo Manuel Adrián García Caro y hoy me toca presentar resultados y análisis del experimento. Después de realizar los ensayos obtuvimos los siguientes resultados experimentales. El peso del recipiente vacío, un 11.10 gramos. El peso del recipiente con suelo húmedo, un 111.10 gramos. El peso del recipiente con suelo seco, 109.54 gramos. El volumen inicial, 25.2 mililitros y el volumen final, 27.6 mililitros. Con estos datos calculamos una masa de agua eliminada de 1.56 gramos y una masa de suelo seco de 98.44 gramos. Asimismo, determinamos una humedad del 1.42% que indica que el suelo no se encontraba prácticamente seco antes del ensayo. El volumen experimental obtenido fue de 2.4 centímetros cúbicos. Sin embargo, al calcular la densidad se obtuvo un valor de 41.02 gramos centímetros cúbicos. Resultado que no corresponde a los valores normalmente de un suelo. Por ello, identificamos que probablemente existieron errores experimentales, como burbujas de aire, piedras, residuos o dificultades en la lectura del menisco. ¿Qué tal a todos? Yo soy Leonardo Darío Barrios Chávez y yo les voy a hablar sobre las muestras corregidas y nuestras discusiones. Debido a la inconsistencia encontrada en la densidad experimental, se realizó una corrección
tomando como referencia los valores típicos de los suelos orgánicos. La densidad corregida obtenida fue de 1.40 gramos por centímetro cúbico, valor que se encuentra dentro del rango esperado para el compost de origen vegetal. Además, se determinó que el color del suelo corresponde a un amarillo aceituna. Según la escala de Munsell, esta característica es muy común en este tipo de suelos con estos materiales. Estos resultados evidencian la importancia de realizar mediciones precisas y analizar críticamente los datos obtenidos antes de emitir conclusiones sobre la calidad del suelo. Asimismo, la comparación de los resultados experimentales con valores de referencia permitió identificar posibles errores durante el procedimiento, también evitando malinterpretaciones sobre las propiedades físicas de nuestra muestra analizada. El análisis realizado también demuestra que la aplicación de los métodos estandarizados es fundamental para garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos en el laboratorio. Esto facilita la comparación de los datos con investigaciones y estudios similares también. Por otra parte, las características observadas en nuestra muestra indican que el compost de tierra vegetal presenta condiciones adecuadas para favorecer el crecimiento de las plantas. Esto debido a su densidad y apariencia, las cuales son compatibles con un suelo de buena calidad. Y finalmente, se concluye que la muestra verificada, más los resultados que hemos obtenido, son muy favorables para el crecimiento de todo tipo de plantas, ya sea plantas para consumo o plantas nativas. Eso fue todo. Muchas gracias. Soy Brian Aguilar y hoy voy a hablar acerca de los principios químicos. Primero, los resultados obtenidos pueden explicarse mediante principios de termodinámica y cinética química. Desde la termodinámica, la disponibilidad de nutrientes depende del equilibrio químico y de la transparencia de energía que ocurre durante procesos como la descomposición de la materia orgánica y la liberación de iones del suelo. Luego, la espontaneidad de estas reacciones determina si los nutrientes están disponibles para ser absorbidos por las plantas. Y por otro lado, la cinética química estudia la velocidad con la que ocurren estas transformaciones. Factores como la temperatura, humedad, influyen directamente en la rapidez de descomposición del compost y la liberación de nutrientes. En este campo, el bajo porcentaje de humedad encontrado podrá disminuir la actividad microbiana, haciendo más lento el proceso de liberación de nutrientes y afectando la fertilidad del suelo. Para concluir, quiero que volvamos a empezar en la pregunta con la que iniciamos todo este trabajo. ¿Puede la química decidir si una planta vive o no desde sus primeros días? Después de haber realizado todo este trabajo y este proyecto, podemos decir que sí influye de manera significativa las propiedades físico-químicas del suelo, porque con ello coincidían el desarrollo de la germinación y la disponibilidad de nutrientes necesarios para el crecimiento vegetal. En nuestro estudio determinamos que el suelo presentó una humedad de 1.42%, lo que evidencia que se encontraba prácticamente seco antes del ensayo. Asimismo, aunque inicialmente obtuvimos una densidad experimental e irreal, debido a los errores durante la medición, el análisis crítico de los datos nos permitió corregir el resultado y obtener una densidad de 1.40 gramos. Esto por centímetro cúbico, valor compatible con la composición de la tierra vegetal. Además, mediante el estudio de la cinética de germinación, utilizando semillas de cannabis solo con fines académicos y científicos, comprendimos que cada factor como la humedad y la composición del suelo y la actividad química influye directamente en la velocidad y el éxito del desarrollo inicial de una planta. Este trabajo también nos dejó una enseñanza importante. En la ciencia, equivocarse es una medición, no significa fracasar, significa analizar, cuestionar
y buscar explicaciones fundamentales para poder obtener conclusiones viables. Finalmente, entendimos que detrás de cada área verde existe una serie de procesos químicos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que son esenciales para la vida. Cuidar el suelo no solo significa conservar la tierra, significa proteger el punto de partida del crecimiento y de las plantas, y con ello podemos contribuir a la construcción de ciudades sostenibles y un mundo mucho mejor. Muchas gracias por su atención y esto sería todo por hoy. Gracias. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Soy Micael Zaragoza y les voy a mostrar ahora el proceso de crecimiento de nuestras plantas, ¿no? La evidencia de crecimiento de nuestras plantas, estos con los dos modelos que hemos estado trabajando. El primero con abono vegetal y el segundo que no contiene el abono, cuenta con una tierra con un proceso muy básico y sin un proceso alterado químicamente y correctamente para el crecimiento mejorado y evolucionado de la planta, ¿no? Aquí les vamos a estar explicando un poco sobre cómo se ha ido notando y percudiendo la diferencia entre el crecimiento con abono y sin abono. Ahora en los siguientes videos que les vamos a ir mostrando, estamos dando a la luz los resultados que nos han dado el trabajo que hemos estado realizando. Y bueno, obviamente nos da una clara evidencia de cómo la química influye significativamente en el crecimiento de las plantas y en la vida. En ese trabajo he visto la diferencia de cómo ha sido el proceso con abono y sin abono. Y en mi opinión, y ya posteriormente ustedes lo van a notar, se nota cómo las plantas, cómo las hojas que han crecido con el abono han logrado tener una fuerza y una magnitud y volumen mucho mejor que las que no han tenido el abono. Se nota hasta en el color que llevan las plantas, el volumen y la grandeza que pueden emanar dentro de su maceta. Ahorita quiero que ustedes vean la comparación y nos digan qué opinan sobre este trabajo y la diferencia notoria que encuentran entre el crecimiento con abono y sin abono. El del lado derecho es el que ha crecido con abono y el del lado izquierdo el que no. Acá pueden ver un crecimiento notorio, un volumen y color mucho mejor presenciado por el que ha tenido la capacidad de una tierra más nutrida gracias al abono vegetal que le hemos brindado. Ahora les vamos a mostrar el que ha crecido sin abono, sin el abono vegetal que le hemos brindado a la otra planta. Como podemos observar, si bien ha tenido un crecimiento grande, una buena evolución y sobre todo ha logrado salir de la semilla correctamente, como podemos notar, no ha sido tan sorprendente, tan fuerte o tan grande como lo hemos podido observar en la planta que sí ha tenido la solvencia de la tierra vegetal. Así que como podemos observar, sí se nota esa diferencia drástica entre el proceso con abono y sin abono.